Buenas noches, profesor. Vamos a hablar sobre ¿fue beneficiosa la reforma agraria en el Perú? Un análisis político, económico, social en el año 1930 y 1990. Bueno, entre el año 1930 y 1990, el Perú vivió grandes cambios políticos, económicos y sociales. Uno de los más importantes fue la reforma agraria de 1969, impulsada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Su objetivo era acabar con la concentración de tierras en manos de pocos hacendados y darles propiedad y derecho a los campesinos que trabajaban en condiciones injustas. En mi opinión, la reforma agraria, fue una medida necesaria para reducir la desigualdad en el campo, pero sus resultados fueron limitados por errores en aplicaciones y la falta de apoyo con otras políticas que aseguraran su éxito. Doy paso a mi compañera. Como primer punto, hablemos del aspecto político. La reforma agraria representó un cambio radical en la estructura del poder en nuestro país, que durante décadas el sistema de haciendas concentró no solo la propiedad de la tierra, sino que también la autoridad local y regional. Los hacendados tenían un control económico, político e incluso social sobre los campesinos que labraban sus tierras. Con la llegada del gobierno de Juan Velasco Alvarado en 1968, se propuso transformar esa realidad y en 1969 se promulgó la ley de la reforma agraria, que expropiaba las grandes haciendas y las redistribuía entre las cooperativas o comunidades campesinas. El lema del gobierno fue claro: campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Esta medida significó una ruptura con el viejo orden oligárquico y una redistribución del poder en el campo, que por primera vez los campesinos fueron reconocidos como actores sociales con derechos. Por otro lado, la reforma agraria también tuvo efectos contradictorios. Si bien buscaba empoderar a los campesinos, lo hizo dentro de un régimen autoritario que se limitó a una participación democrática y a un debate público, que en lugar de fortalecer instituciones representativas, se concentró en el poder del Estado y en el propio gobierno de Velasco, que por eso políticamente fue una reforma con una intención justa, pero que se aplicó bajo un modelo centralizado y sin apertura política real. Siguiente diapositiva. Aspecto económico. La reforma agraria tuvo resultados mixtos y controversiales, porque su objetivo era eliminar el sistema feudal de haciendas, modernizar la agricultura y mejorar las condiciones de vida en el campo. Para lograrlo, se expropiaron más de 9 millones de hectáreas que fueron entregadas a cientos de miles de familias campesinas organizadas en cooperativas o comunidades. En el corto plazo, la medida trajo sentimientos de justicia y esperanza. Muchos campesinos por primera vez sintieron que eran dueños del fruto de su trabajo, pero con el paso del tiempo surgieron problemas de gestión y productividad. Las cooperativas agrarias creadas por el Estado carecían de capacitaciones técnicas, maquinaria moderna y acceso a créditos. Además, la reforma se implementó de manera apresurada y sin un plan económico integral. Esto provocó una caída en la producción agrícola, especialmente en sectores como el azúcar, el algodón y el arroz, que antes sostenían buena parte de la economía rural. Como consecuencia, el país tuvo que importar alimentos para abastecer el mercado interno, lo que afectó a la balanza comercial y generó inflación. Por otro lado, el financiamiento del proceso fue muy costoso para el Estado, ya que se pagaron indemnizaciones a los antiguos propietarios mientras se sostenían los gastos de las nuevas cooperativas. Aún así, no podemos negar que transformó la base de la economía agraria peruana a romper definitivamente con el sistema de haciendas y sentar las bases para un campo más igualitario, aunque menos productivo. Gracias. Siguiente diapositiva. Aspecto social. La reforma agraria transformó profundamente al Perú rural por muchos siglos. Los campesinos estuvieron marginados, pero con la reforma accedieron por primera vez a la propiedad de la tierra, la cual significó una reivindicación social y cultural. Esto fortaleció su identidad y organización en comunidades y cooperativas, además de impulsar el reconocimiento de la diversidad étnica del campo. Sin embargo, los beneficios no fueron sostenibles. La falta de apoyo técnico,
educación e infraestructura llevó a muchas familias a poder perder sus tierras y migrar masivamente a las ciudades. Esta migración reconfiguró al país. Surgieron barrios populares en condiciones precarias y aunque se fortaleció la autoestima campesina, también nacieron nuevas desigualdades urbanas que el Estado no supo atender. Siguiente diapositiva, por favor. Pero en conclusión, consideramos que la reforma agraria fue una medida necesaria y valiente que buscó corregir una injusticia estructural heredada de siglos, que desde el punto de vista político rompió con el poder de las élites terratenientes y que dio voz a los campesinos, aunque dentro de un gobierno autoritario. En el punto de vista económico, eliminó el sistema feudal, pero redujo la productividad y generó dependencia alimentaria. Y desde el punto de vista social, reivindicó la dignidad de los campesinos, pero no logró garantizarles condiciones estables para mejorar su calidad de vida. La reforma agraria cambió la historia de nuestro país, porque transformó la estructura social del campo y abrió paso a una visión más igualitaria. Por todo esto, la reforma agraria fue beneficiosa en su intención y en un mensaje histórico, pero limitada en sus resultados prácticos. Aún así, su legado sigue siendo importante, porque nos recuerda que la igualdad no es un punto de llegada, sino es un camino que el Perú aún sigue recorriendo. Gracias.